Esta es nuestra segunda clase del año 2021 sobre el tema de la fenomenología. Si bien vamos a tener un encuentro presencial, para aquellas estudiantes que no puedan acercarse al instituto el lunes 8 de noviembre, yo estoy grabando esta clase para que después les quede tanto a quienes no puedan acudir el día 8 como a quienes sí puedan, ¿ok? Bueno, empezamos. La fenomenología es una ciencia de la filosofía. No es una rama como la lógica o la ética, sino es una especie de desarrollo científico de la filosofía al margen de las tradiciones que hemos visto a lo largo de todo el año. ¿Qué significa? Bueno, el nombre deriva del griego fenómeno, apariencia, y logos, tratado o estudio. El estudio se fundamenta en los fenómenos o esencia de las cosas. Las características principales de la fenomenología consiste en la propuesta de ir a las cosas mismas. Y da prioridad a la conciencia porque en la conciencia se capta la realidad. Repasemos algunas de estas ideas. La fenomenología es el estudio cotidiano de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad. También es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Y es, por lo tanto, el estudio de las esencias. Es la descripción de los significados vividos existenciales. Y tomen bien en cuenta esto de la relación entre el conocimiento y la vida. También se trata de el estudio científico, pero desde lo humano, de los fenómenos. En la práctica, la fenomenología atiende a las mediaciones, es decir, aquello que media entre las cosas mismas y los sujetos. De lo que se trata es de explorar el significado de lo humano, del ser humano. Y es el pensar sobre la experiencia originaria. No es simplemente una teoría del conocimiento, sino que es una ciencia eidética, es decir, una ciencia que intenta penetrar la esencia de las cosas. Como tal, entonces, ofrece un método que permite detallar el sentido de las cosas, viviéndolas como lo que son, es decir, como fenómenos de la conciencia. La fenomenología concibe a este método como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas partiendo de la propia subjetividad. En cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental ¿qué es? La intencionalidad. Recordemos, la conciencia es siempre conciencia de algo. El sujeto enfrentado al objeto, o en todo caso al fenómeno. Bueno, repasemos. El método fenomenológico describe los fenómenos tal y cómo aparecen en la conciencia. Accede al campo de la conciencia y lo somete a lo que se llama análisis intencional. Intencional quiere decir que la conciencia nunca opera espontáneamente, sino que su forma de operar es siempre frente a algo. Por eso es una operatoria o una actitud intencional. Volvamos al método fenomenológico. La tarea fundamental de la fenomenología, ¿en qué consiste? En atenerse exclusivamente a lo dado, no a la historia, no a las emociones, a lo que aparece frente al sujeto. En esto consiste fundamentalmente la epogé. La epogé es una palabra griega, podríamos decir poner entre paréntesis, ¿sí?
o reducir el objeto. La hipogénesis se lleva a cabo como una operación que consiste en reducir fenoménica o externamente al objeto. Hay tres reducciones: la fenoménica o externa, la eidética, que trata de buscar la esencia de las cosas, lo que las cosas son, más allá de cualquier otra consideración. Y finalmente la reducción trascendental, que es la propia conciencia, entendida como sustancia, como yo, pero no se trataría del yo empírico, sino sería de un yo puro o un yo trascendental. ¿De qué se ocupa la fenomenología? Bueno, de describir los objetos ideales de las especies, de los números, de las figuras, de los principios lógicos. Toda esa esfera o mundo de los objetos ideales, que no son reales, tienen un valor permanente. Nunca cambian ni se ven afectados por ninguna circunstancia particular. Por ejemplo, no las cosas rojas, sino el color rojo. Tienen una permanencia que va más allá, podríamos decir, incluso de la percepción. Podríamos distinguir dos perspectivas: la perspectiva del ser y la del conocer. Desde el punto de vista del ser, el objeto real existe por sí mismo, digamos un planeta, y existe independientemente de nosotros. Ahora bien, eso lo podemos saber, pero no directamente, sino que lo sabemos sobre la base de una serie de conocimientos astronómicos, físicos, que ilustran y orientan nuestro conocimiento. Pero en ese caso estamos frente a objetos reales. Y frente a esos objetos tenemos, como sabemos, muchísimas limitaciones para agotar todas sus características. Pasemos al objeto fenómeno. Este sí existe en cuanto es percibido, conocido, pensado. ¿Coincide con el objeto real? No coincide, porque la existencia de este objeto depende de nosotros, es relativa a nosotros. Ahora, esto es desde el punto de vista del conocimiento. Lo que vimos en la otra filmina era el conocimiento desde el punto de vista de la existencia. Esto es desde el punto de vista del conocimiento. El objeto real tiene una existencia de cuya certeza nosotros no la obtenemos directamente, sino a través de supuestos, que son, bueno, las leyes científicas, las tradiciones, las creencias. Por lo tanto, el sujeto no puede penetrar en el objeto real. Va a tener siempre un conocimiento muy parcial. ¿Por qué? Porque se trata de un conocimiento mediado por supuestos. Ahora, en cuanto al objeto fenómeno, nos encontramos con que el objeto se da o se manifiesta, se hace presente ante el sujeto. Ahí la certeza es directa. No hay ninguna duda de que yo estoy frente, por ejemplo, a este celular o frente a este mate. No hay ninguna duda. ¿Sí? En cambio, ¿de dónde procede esta hierba? ¿Cuál es el origen biológico de la planta de la hierba? Bueno, probablemente haya quien lo sepa, pero ese que lo sabe tampoco estuvo frente al origen de la hierba, sino puede inferir a través de supuestos la evolución de una determinada planta. Bueno, vamos a distinguir, hemos distinguido objeto real de objeto fenómeno. Ahora vamos a distinguir algo más: el objeto fenómeno del fenómeno puro. El objeto fenómeno es aquello que se hace presente en general a los humanos. Implica el supuesto de que ellos existen y perciben el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de objetos que cualquiera de nosotros puede ver. Por ejemplo, el agua potable. Sabemos de qué se trata, sabemos qué es, pero
cada uno de nosotros la percibe en distintos momentos. Ahora, el fenómeno puro es aquello que se hace presente frente a mí. Evidencia, ¿no es cierto? Se trata de una evidencia directa e indudable. No hay ningún supuesto. Ninguno, absolutamente. Repasemos un poquito lo que venimos diciendo. Tenemos el objeto real, existe independientemente de nosotros. El fenómeno, también llamado objeto fenómeno, que es lo que queda de alguna forma vinculado con el conocimiento que compartimos. Se trata de algo que vemos, etcétera, algo que se nos aparece, pero que evidentemente no implica, como en el caso del fenómeno puro, una instancia inmediata y directa. El yo puro, por lo tanto, no hay que pensarlo como un yo, o una persona, o un sujeto. Pensémoslo más bien como un campo donde se manifiestan los fenómenos. Ese fenómeno, o la el yo puro, la conciencia, es una realidad que no consiste en una cosa, sino en una operación. Esa operación es o implica darse cuenta. Por lo tanto, pensar, ver, recordar e imaginar siempre es pensar algo, ver algo, recordar algo, imaginar algo. Como darse cuenta, es decir, como tomar conciencia de lo que es visualmente, de lo que fue, si lo recordamos, de lo que podría ser si lo imaginamos, y de lo que implica su esencia cuando lo pensamos. Bueno, vamos a hablar ahora de la intencionalidad. Como vimos, la intencionalidad es el rasgo esencial de la conciencia que en todos sus actos apunta hacia un objeto. Cuando veo, veo algo. Cuando pienso, pienso algo. Cuando recuerdo, recuerdo algo. Y cuando imagino, también imagino algo. No hay posibilidad de que estas operatorias prescindan del objeto. Por lo tanto, tendremos que distinguir entre dos actitudes. La natural, que está orientada a objetos reales, pero que, más allá de su intencionalidad, no intenta problematizar lo que ve, lo que oye, aquello con lo que convive. Pero también está la actitud fenomenológica, que consiste en orientar la conciencia a fenómenos en tanto aparecen ante el yo puro. Es decir, no simplemente los pienso, sino que con la actitud fenomenológica cuestiono, analizo, profundizo el acto de conocer, de pensar, de ver, de percibir, de imaginar, etc. Entonces, dijimos que el ser del yo puro no es una cosa, sino un campo, una dimensión, donde aparecen justamente los fenómenos. Los fenómenos no se aparecen en cualquier lugar. Podríamos decir, no se trata de una presencia física, sino que se trata de una presencia, como está en la palabra así, cogitaciones, podríamos decir, en la conciencia. Ahora bien, el ser del yo puro precede al ser natural del mundo. ¿Por qué? Porque si no precediera al ser natural del mundo, entonces el ser natural del mundo, para tomar conciencia de sí, necesitaría primero ser puro. Y no lo es. El ser puro es el que hace posible al ser natural del mundo. La base del ser natural es secundaria en su validez de ser. No quiere decir que es inútil o que es falsa o que no sirve. No, sí sirve. Lo que pasa es que no es la única. Es más, la inteligencia humana no se limita a la actitud natural.
dado que la actitud natural presupone constantemente la actitud del ser trascendental, del yo puro. Vamos a hablar de nuevo de la hipogé. La hipogé consiste en negarse a hacer todo juicio de existencia. No afirma ni niega la realidad de las cosas, ni tampoco su existencia. No hay tampoco escepticismo. No es que dude, como el caso de la duda metódica de Descartes. No duda porque si dudara cambiaría el género del acto. Es decir, pasaría de ser, por ejemplo, un recuerdo a ser una duda. Si yo niego la realidad de los objetos o la afirmo, la pongo en duda. Y no se trata de esa duda. Cambio la cualidad del acto porque retengo la cualidad propia del acto, pero practicando la hipogé, es decir, poniendo entre paréntesis o absteniéndome, los fenómenos quedan reducidos. Pongo entre paréntesis o entre corchetes el objeto, separándolo de su contexto, de su situación, etc. Entonces, repasemos una vez más. La conciencia es siempre conciencia de algo. El acto y la cualidad del yo puro produce, o en todo caso, se vincula con un objeto intencional, que como vimos no es independiente del yo puro. El que es independiente del yo puro es el objeto real. Además de un método descriptivo fenomenológico, la fenomenología es entonces una filosofía fenomenológica. Se trata de vivencias de la conciencia pura. Se trata entonces de proponer una descripción fenomenológica que retenga la cualidad del acto, por ejemplo, pensar, representar, evocar, etc., y el objeto. Objeto que tiene una vinculación y que constituye al acto. ¿Qué es lo que queda cuando se hace una reducción fenomenológica? Bueno, queda la conciencia. Por eso se habla de reducción fenomenológica, porque ya lo que queda es la conciencia del objeto y no la vinculación del objeto, como veíamos con Hegel, por ejemplo, con todo el sistema de oposiciones del que ese objeto depende. El fenómeno entonces necesita purificarse, es decir, hacerse puro para que podamos acceder a la esencia. Estamos pensando en la esencia o en lo que se llama eidos, en lo que sería la idea esencial del objeto, del fenómeno. Pero es lo mismo objeto que fenómeno. Por medio de la reducción, ya hemos visto que hay una reducción eidética y una trascendental. Por medio de la reducción eidética se capta de manera empírica las esencias de las vivencias de la conciencia pura. Y por medio de la reducción trascendental logramos un resultado, que es la reducción fenomenológica que forma la conciencia o la subjetividad. Y de ahí surge el mundo conocido. Husserl se separa o diferencia el noema de la noesis. La noesis es el proceso del pensamiento, del pensar, y el noema es el contenido de ese pensar. En la actualidad se conserva el descubrimiento de la adquisición de posibilidades de exploración de la realidad, pero abandonando al mismo tiempo la reducción fenomenológica que tanto críticos como seguidores de la fenomenología se rehusaban a utilizar. ¿Qué quiere decir la filosofía como ciencia estricta? Esto es la fenomenología. Esta es una cita de principios del siglo XX del propio Husserl. En medio de esta desventurada actualidad, ¿no estamos en una situación semejante a aquella en que se encontró Descartes en su juventud?
¿No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad, de someter a una revolución cartesiana la inabarcable literatura filosófica, con su confusión de grandes tradiciones, de innovaciones serias, de modas literarias, calculadas para hacer impresión, pero no para ser estudiadas, y en fin, no es hora de empezar con nuevas meditaciones de prima filosofía? Como ven, el propósito de Husserl es iniciar un nuevo sistema filosófico. Nuevo sistema filosófico que supere lo que él considera las limitaciones del positivismo. De esta manera llegamos a la diferenciación entre la fenomenología y las ciencias fácticas. La fenomenología pretende ser una ciencia eidética, una ciencia de las esencias. ¿Qué hace la psicología? La psicología intenta describir el comportamiento de la mente, pero los principios lógicos no se refieren a ese tipo de comportamientos de carácter psíquico. Los principios lógicos no son leyes psicológicas. Los principios lógicos son el fundamento y el objeto de la fenomenología, mientras que las leyes psicológicas son vagas y se formulan empíricamente por inducción, por generalización. Las leyes lógicas son a priori, son independientes de la experiencia y son absolutamente exactas. Husserl sostiene que la filosofía debe constituir el sistema universal de todo el saber, de todas las ciencias y saberes, a partir de la unidad de una fundamentación absoluta. La filosofía como unidad universal de las ciencias incita en la unidad de dicha fundamentación absolutamente racional. La filosofía requiere entonces una crítica racional y absoluta, que a su vez tiene que empezar por crearse un universo absolutamente eximido de prejuicios, de tomar posiciones, de hacer juicios de existencia sobre cualquier aspecto de la realidad. El problema que se le plantea a la ciencia eidética es el de saber cómo realizar tal idea. Y para esto, la intuición, que es una fuente de conocimiento distinta de la experiencia, representa una fuente válida de conocimiento. Y es la fuente última si lo dado se toma tal como se da. Esto es, sin practicar ninguna deformación en la intuición. Tal visión, se trata de una visión intelectual, no de una visión óptica, es en definitiva lo que confiere racionalidad a cualquier conocimiento. La primera forma fundamental de conciencia racional es el ver, pero entre comillas, es el ver intelectual, que originariamente da. Y ahí aparece entonces la noción de experiencia. Para el empirismo, y lo mismo va a pasar con el positivismo, la experiencia se reduce a la experiencia sensible. Experiencia sensible que, como vimos, es a lo que echa mano la actitud natural. Para Husserl, tal punto de vista es un prejuicio. No porque esté mal usar la actitud natural, es inevitable usarla. Lo que está equivocado es reducir toda la actitud cognoscitiva humana a la actitud natural. La experiencia sensible es solo una forma particular de la experiencia en general, porque está también la intuición como parte del sentido, como parte de la racionalidad, como fuente de conocimiento. La experiencia entonces es el contacto con la cosa de que se trata, la presencia misma de esta,
al estar junto a la cosa en una relación como de familiaridad, como si estuviéramos en casa. Así, ese bei en alemán significa en lo de. Estamos en lo de la cosa. Con lo cual se muestra el carácter intuitivo de la razón según Husserl. No importa que el objeto de que se trata sea real, por ejemplo sensible, como una silla, o ideal, como un número, o imaginario, como el centavo. La noción de experiencia habilita como fuente válida de conocimiento a la intuición. Debemos atenernos en lo que en cada caso se da y tal como se da. En el caso del centauro, por ejemplo, será justamente lo fantástico una de sus características propias. La intuición también nos permite señalar la diferencia entre lo real y lo irreal, entre el sueño y la vigilia. La explicación entonces consiste en pasar de lo dado a algo que no está dado, a algo que ya no es el fenómeno mismo. La explicación reposa en supuestos, en leyes, en conocimientos previos y en general algo que no está directamente dado. En cambio, la descripción consiste en tomar nota, exponer ordenadamente las determinaciones o caracteres de algo, a modo de inventario de sus partes o propiedades, dejando así que el fenómeno mismo muestre por sí mismo lo que por sí mismo es. No habla el fenómeno a través del fenomenólogo, sino que el fenómeno habla a través de sí mismo. Habla o se manifiesta. Únicamente de esta manera es posible acceder a las cosas mismas. Recuerdan, es el objetivo fundamental de la fenomenología. Hay dos tipos diferentes de descripción, la empírica y la eidética, lo cual nos conduce a la importante distinción entre hechos y esencias. El hecho, por ejemplo, esta mesa, no la mesa en general, temporal, existe en un tiempo, espacial, está aquí en esta habitación, es alterable porque puede cambiar de color, perder una pata, etc. Y es contingente porque es de tal o cual forma, pero podría no haber sido o ser diferente. Su modo de ser es el ser real o sensible, eso es el hecho. Ahora, el conocimiento de los hechos, fáctico o empírico, será por tanto también contingente. Conocemos hechos que podrían no existir, por lo tanto podríamos no tener conocimiento si esos hechos no se hubieran dado o manifestado tal como se manifestaron. En el caso de la mesa, una descripción fáctica señalaría las siguientes características que la percepción ofrece. Por ejemplo, que es roja, que tiene 4 patas, que pesa 7 kilos, que tiene 1 metro de alto, etc. Hay, sin embargo, una necesidad lógica de lo contingente. Todo hecho implica algo necesario, algo que ya no es de orden fáctico. Requiere lo esencial. Lo fáctico es relativo a la esencia, necesita de la esencia, del qué respectivo. De tal modo que en todo hecho se revela siempre, además del aspecto sensible, un aspecto racional, un aspecto inteligible. A la mesa individual del ejemplo anterior le corresponde el eidos, mesa, y en términos más generales, la esencia, cosa material, con sus caracteres de extensión, figura, duración, etc. Hay una participación vinculada entre lo esencial y lo contingente. Y esa es la necesidad de lo contingente. Un objeto no es cualquier cosa, sino que es, en cierta manera, la manifestación de una esencia. Porque, ¿qué es lo que constituye el ser de los entes? La esencia. Para Platón, se trata de una realidad en sí, independiente del pensamiento, que existe más allá de este mundo. Para Aristóteles, se trata de
una realidad que existe en las cosas sensibles mismas. Para Locke es algo que proyecta el pensamiento. Para Hume no es nada, es un mero nombre, la esencia no existe. Pero para Husserl es algo objetivo, no librado al capricho, pero tampoco es real, porque no es sensible, sino que es ideal o irreal. Por ejemplo, ¿dónde viste un mamífero? A lo mejor viste un gato, pero no viste al mamífero. Esa idea, esa esencia del mamífero ilustra el concepto de esencia que utiliza Husserl. Algo que sin duda existe, pero sin que le sea propio el modo de ser de lo sensible ni el de lo metafísico, sino ese modo de ser sui generis que llamamos ideal. Como ustedes recordarán, lo ideal existe, no con la propiedad de las cosas reales, sino con la propiedad de las entidades o de los entes que pueden ser pensados. ¿Cuáles son las características de la esencia? Universalidad, intemporalidad, inespacialidad, inalterabilidad y necesidad. La filosofía, como ciencia, es una ciencia eidética descriptiva. Describe la esencia. La fenomenología entonces se ocupa del conocimiento eidético y el camino por el cual se lo alcanza. ¿Qué es la intuición eidética? Lo que no podemos pensar directamente no puede ser. Lo que no puede ser directamente no lo podemos pensar. Pero ustedes me van a decir, ¿y un centauro puede ser? Sí, puede ser como entidad ideal, pero no como entidad, por lo menos hasta donde conocemos el mundo, no puede ser el centauro una entidad real, sí una entidad ideal o imaginaria. El caso del color. Una cabeza puede ser representada separada del hombre que la tiene, pero no puedo separar el color de la cosa. Yo puedo partir determinados objetos en sus estructuras, en sus factores constituyentes, pero el color no lo puedo sacar del objeto. Lo mismo pasa con la forma. No puedo tomar este mate, sacarle el color celeste o sacarle la forma del mate. ¿Por qué? Porque no es representable de ese modo. Necesita un sustrato sobre el cual pueda ser percibida exclusivamente, por ejemplo, la forma o el color. En el caso de la forma, la materia. En el caso del color, la superficie de esa materia. Pero no puede ser separada. Sin embargo, la intuición eidética sí lo logra separar. Me puedo imaginar el color verde, aunque no necesito para imaginarme el color verde, imaginarme una superficie. La esencia de cualquier hecho es susceptible de ser mentalmente desprendida del hecho y ser captada por sí misma en una visión o intuición de esencia. La intuición eidética o esencial es la que capta, es, digamos, una facultad humana por la cual se intuye la esencia o se capta, pero en su pureza, desligada de lo individual y de la contingencia que acompaña a lo individual. Me puedo imaginar un mamífero, pero no es necesariamente ni un caballo, ni un gato, ni un perro. ¿Por qué? Porque las notas esenciales no son de naturaleza visual. Hemos hablado ya de la reducción eidética, ¿sí? También la hemos llamado epogé. Ahí estaba escrito en griego, epogé. Poner algo entre paréntesis, desinteresarse de ello, dejarlo fuera de consideración. Lo que se pone entre paréntesis en la reducción eidética es todo lo propio del hecho en cuanto hecho, para que de este modo solo quede ante la mirada lo esencial, lo eidético. En la reducción hay dos momentos. Se deja algo de lado, que es lo fáctico, y algo que queda, algo sobre lo que se fija la atención o que se toma en cuenta. ¿Y eso qué es? La esencia.
Ya hemos hablado de las ciencias fácticas y de las ciencias eidéticas. Las fácticas se ocupan de hechos. Su fundamento reside en la observación o en la experimentación. Las ciencias eidéticas, como la fenomenología, estudian las esencias. Su fundamentación última se encuentra en la intuición de la esencia. Las ciencias empíricas tienen esenciales fundamentales, teóricos, en las ontologías eidéticas. Pero las ciencias empíricas o las ciencias fácticas no estudian esas esencias, las dan por supuestas. Volvamos al tema de la actitud natural. Dijimos que es la actitud corriente y cotidiana en la que nos encontramos en el mundo, entre las cosas, entre los entes vivos y los demás hombres. Percibimos las cosas y los otros hombres. Los representamos, juzgamos, sentimos y queremos. Se trata de una actitud directa, dirigida a las cosas, al mundo. Pero el mundo no se agota con lo que aquí y ahora percibimos y recordamos, sino que se extiende sin fin en el espacio y en el tiempo. Tenemos que distinguir la actitud natural de la actitud crítica, realizativa o fenomenológica. Vivimos en el mundo de la vida. El mundo de la vida es donde la actitud natural plantea despreocupadamente cómo es el mundo, cómo es ese mundo. Afirmo la realidad del mundo con toda su riqueza de cosas, situaciones, personas, incluyendo mi propia realidad. ¿Por qué es general? Porque esta creencia constituye el núcleo o base de cualquier afirmación o posición mundana particular, como podría ser la realidad del alimento con que me nutro o del suelo sobre el que camino. Sin alimento, mi vida no podría subsistir y sin suelo, mis piernas no podrían andar. Bueno, sin la realidad del mundo tal como la concibe la actitud natural, no podríamos operar nuestra existencia humana. Bueno, entonces, para ir retomando, la reducción fenomenológica y el residuo fenomenológico son lo mismo. En realidad forman parte de la misma operación. La reducción consiste en poner fuera de juego la tesis general de la actitud natural, poner entre paréntesis, suspender la creencia en la realidad del mundo. En lugar de permanecer en esa actitud, que es la actitud natural, vamos a cambiarla radicalmente. Pero nos abstenemos de juzgar. ¿Esto qué significa? Cerrar completamente todo juicio sobre existencias en el espacio y en el tiempo. Pensemos lo que es la cosa en sí misma, más allá del tiempo y más allá del lugar desde el que la miramos. La reducción fenomenológica, entonces, una vez más, Epogé, pone entre paréntesis la tesis del mundo natural. Al mundo de la cultura, a los otros hombres y al mismo Dios, y a mí mismo también en cuanto hombre, en cuanto sujeto empírico o en cuanto sujeto psíquico. Podríamos decir, me desplazo al plano del yo puro, al plano donde el darse cuenta reemplaza a la persona que soy, a las condiciones físicas e intelectuales que me caracterizan. Todo queda eliminado sin que reste absolutamente nada sobre lo cual meditar. Bueno, en realidad lo que el yo, lo que el que medita, me hago propio por este medio es mi vida pura, con todas sus vivencias puras, y todo lo mentado en ellas en tanto puramente mentado. Mentar significa pensarlo. El universo de los fenómenos en el sentido especial y amplísimo que tiene esta palabra en la fenomenología.
Y ahí aparece el yo puro, despojado de todo lo mundano, de toda la realidad que me inviste, mi edad, mis preocupaciones, etc. Porque el carácter de realidad de mí mismo también ha sido puesto entre paréntesis. La conciencia pura no tendría sentido sin su referencia al mundo. Pero una cosa es la conciencia pura y otra cosa es el yo puro. Ahí es donde no aparece el yo empírico, sino la subjetividad trascendental. Acá se parece mucho a Kant. Es decir, no es algo separado de mi subjetividad de hombre individual. Se trata de dos diferentes puntos de vista. Practicada la reducción, me aparezco como fenómeno del yo, libre de toda tesis de realidad, y esto es la conciencia pura, el cogito puro, como puro fenómeno, correlato del mundo puro. En la actitud natural, la vida transcurre en el mundo, participando de la creencia en la realidad de ese mundo y de mí mismo como parte de él. Podríamos decirlo, en el mundo de la vida yo estoy comprometido con el mundo. ¿Comprometido a qué? A no cuestionarlo, a aceptarlo tal como se da. Pero al asumir la actitud fenomenológica, o reflexiva, o crítica, queda fuera de juego la creencia en la realidad. Me libero de mi pérdida en el mundo. Tomo conciencia de toda esta vida, me ocupo de ella para estudiarla, para determinar sus estructuras, etc. Pero esto no hace que la creencia natural me comprometa, me complique, me implique, me obligue a hacer algo que no tiene por qué ocurrir. Frente a la tesis del mundo, que es contingente, se alza la tesis de mi yo puro. Insisto, el yo puro no es una persona, sino que es un campo donde se aparecen los fenómenos. Es una tesis necesaria, absolutamente indubitable. No puedo dudar en ese punto de la existencia, porque en ese caso, esa duda sería también una confirmación de mi actividad noemática, de mi noesis. Toda cosa dada en persona puede no existir, pero ninguna vivencia dada en persona puede no existir. Tal es la ley esencial que define esta necesidad y aquella contingencia. Si estoy viviendo, entonces existo. Un poco parecido a lo de Descartes. Ahora, si algo se da en persona, podría no darse. Ahora, si algo es algo que yo vivo, eso es esencial. No se refiere a un tipo de experiencia de la vida, sino se trata simplemente de mi condición de ser humano. Vamos a terminar explicando cómo es la estructura general de la conciencia trascendental. Dijimos, toda percepción es percepción de algo. Por ejemplo, percibo un árbol, no puedo percibir simplemente. Todo recuerdo es recuerdo de algo. Toda fantasía fantasea algo. Por ejemplo, un centavo. Valiéndonos del método de variaciones, quisiéramos imaginarnos un acto de conciencia que no fuera conciencia de algo. Por ejemplo, veríamos que esto es imposible. Se trata entonces de algo esencial a la conciencia, que la conciencia sea conciencia de alguna cosa. El obrar se refiere a la obra, el hacer a lo hecho, el amar a lo amado y la conciencia a lo conocido. La intencionalidad es la propiedad fundamental y universal de la conciencia. La intencionalidad consiste en ser conciencia de algo, es decir, en estar apuntando hacia algo. Es llevar la conciencia en sí misma en cuanto cogito, en cuanto a acción del pensamiento, a ser una cogitación, es decir, a ser un pensamiento. El objeto intencional de la representación es el mismo que su objeto real.
y dado el caso que su objeto exterior, y es un contrasentido distinguir entre ambos. ¿La intencionalidad en qué consiste? Es algo así como una mirada que irradia del yo puro, un darse cuenta, y se dirige al objeto que es el respectivo correlato de la conciencia. Volvamos a los términos noesis y noema. Son componentes inseparables, porque ninguno puede darse sin el otro, el acto de pensar y el sentido que se constituye con él. La investigación los distingue, y por ello el estudio de la subjetividad trascendental habrá de llevarse a cabo según dos direcciones correlativas y que se implican mutuamente: la dirección noética y la dirección noemática. Recordemos que la noesis es el acto de pensar, pero como no se produce en el vacío, el acto de pensar o noesis tiene que tener un noema, que es el contenido del pensamiento. Distingamos noema del objeto. Noemas diferentes pueden referirse a un mismo objeto. Por ejemplo, Aristóteles como discípulo de Platón, como maestro de Alejandro Magno, como autor de la metafísica, como ejemplo en esta clase. Son diferentes noemas que apuntan a un mismo objeto, así como a las diferentes percepciones que puedo tener de un árbol al cambiar mi posición, al acercarme, al elevarme en el espacio. Cada una de estas percepciones se refieren al mismo árbol. Eso es el noema. Puede haber para un mismo objeto infinitos noemas. La fórmula cogitatum qua cogitatum, o sea, pensado en tanto pensado, lo mentado en cuanto mentado, es decir, en el aspecto en que se lo mienta, se lo representa. Y esto es el noema. En cambio, el acto de mentar los objetos es la noesis. Un mismo objeto puede darse en la percepción, en el recuerdo, en la fantasía, en el amor, y cada uno de estos diferentes actos lo refiere de manera distinta, lo que equivale a decir que es diferente el noema. El árbol como objeto biológico, como tema estético, como fuente de leña, como el lugar donde se ha escrito una leyenda de amor, visto de lejos, de cerca, etc. Son otros tantos ejemplos de diferentes noemas referidos al mismo objeto. Son distintos noemas, son o es el mismo objeto. ¿Qué es la noesis? El acto de conciencia. El modo de la conciencia en que se constituye el noema. La noesis es el acto de donación de sentido, que en alemán se dice Sinnegebung, y el noema es el sentido, es el Sinn. Bueno, la fenomenología entonces constituye, a través de estas operaciones de noesis, a los objetos. Alude a la forma en que está constituido tal o cual ente, a cómo es, pero a cómo es o está constituido en función de la conciencia de la experiencia, porque nada tiene sentido si no es para la conciencia. El sentido no existe independientemente de la conciencia. Constituir no quiere decir producir en cuanto a hacer y fabricar, sino dejar ver el ente en su objetividad. Eso es constituirlo. La referencia de cualquier ente al proceso cuyo correlato es este ente, eso es la constitución fenomenológica. Un procedimiento mediante el cual exponemos las operaciones de la conciencia que hacen posible que se dé el objeto. Esto es, cómo ocurre su aparecer, su manifestarse, cómo viene el ente a darse a la conciencia, cómo se constituye para ella, cómo lo pensamos, el modo como la conciencia le da al ente la oportunidad de mostrarse, es decir, de ser. En otras palabras, lo que constituye es la intencionalidad.
es decir, la conciencia, porque es ella justo la referencia al objeto. El concepto de escorzo se refiere a la característica de toda percepción de presentar el objeto o cosa en cierta perspectiva y no en su totalidad. El escorzo, podríamos decir, es el producto de seleccionar aspectos parciales del objeto, a modo de entender su presentación. El objeto no se da nunca a la percepción más que de esa manera matizada, ¿sí? O escorzada, sugerida, no completa, no exhaustiva. La matización ocurre no solamente en la percepción visual, sino también en la percepción mediante cualquiera de los sentidos. Oímos una melodía, pero oímos, podríamos decir, no cada uno de los tonos componentes de la melodía, sino una especie de tono fundamental. Por eso, recordemos, en la noesis no pensamos el objeto en forma absoluta, sino en forma, podríamos decir, escorzada, parcializada. La percepción es captación de la cosa misma. Capta de manera enteramente directa. No se puede distinguir entre el objeto intencional y el objeto real. Aquellos aspectos y escorzos son la misma cosa, no algo diferente de lo que se muestra. Por eso, como para terminar, la cosa material supone una unidad en la que muchas cosas, muchos escorzos coherentes e ininterrumpidos se dan cita, se sintetizan, se unen. La mesa, por ejemplo, es la unidad mentada a través de todos esos escorzos por los que se me da la síntesis de una serie continua y coherente de noemas. La cosa que es esta mesa es el objeto total, pero esta totalidad infinita siempre y por esencia se nos escapa. Nuestra conciencia no abarca la totalidad de las notas esenciales de un objeto. Por eso el sentido de la cosa material no es un invento del análisis fenomenológico, sino lo que el análisis fenomenológico intenta desentrañar. Bueno, nos veremos la semana que viene.